maestría, ¿no? Que busca eh, tener una importante presencia en el país, en tanto no tenemos aún creo yo, una escuela que vincule los aspectos teóricos con el ejercicio práctico de la tarea, ¿no? Mucha teoría, mucha planificación, y lo que buscamos en la maestría es un poco plantear a partir de la experiencia de gente en la cancha, desarrollar habilidades y competencias de gestión y de políticas públicas, ¿no? Entonces, en ese marco es que pensamos tener esta primera conversación. Vamos a iniciar la maestría en unas semanas y bueno, ir tanteando un poco el interés con respecto a lo que las personas podrían este, tener, a los interesados que podrían tener en la actividad y qué es lo que nosotros insisto, desde el campo de la práctica, como en el que estamos trabajando, cada uno desde sus campos, podemos un poco pensar en el país, pensar en nuestros países en perspectiva comparada, mirar el momento en el que estamos y, y de pronto señalar algunos caminos que podríamos seguir, digamos, como grandes principios para lo que toca la gestión pública en nuestros países en lo inmediato, ¿no? Entonces, bueno, les invitaría de pronto a tener una primera conversación y cambiar algunas ideas al respecto. No sé si hay alguna preferencia para el inicio. No sé, Jorge, de pronto, en función a tu larga experiencia en el campo, puedes ofrecernos algunas palabras reflexivas y de visión hacia lo que podemos tener en el país, en nuestros países, y lo que podríamos sugerir como matrices, ¿no? De políticas públicas en el plazo inmediato, ¿no? Gracias, Jorge. Bien, muchas gracias, Raúl. Muy buenas noches con todos. Creo que es importante poder tener estos espacios de reflexión. Eh, yo he tenido una vida bastante dilatada en el tema municipal. He sido 2 veces alcalde en Miraflores, que es un distrito importante en Lima, pero antes fui 3 veces regidor. Y después de haber sido 2 veces alcalde en Miraflores, tuve la suerte de ser alcalde metropolitano, ¿no? Y una de las cosas que siempre me acompañó, y creo que es algo que podemos compartir con varios de los que estamos acá, es que cualquier política que uno desarrollase tenía que tener al ciudadano como eje central. Si no se tenía al ciudadano como eje central, podían ser algunas buenas ideas, podían ser cosas interesantes, pero no considerábamos nosotros eso una política, vamos a decir, gubernamental, porque estamos hablando de uno de los niveles de gobierno, ¿no? En el Perú todos sabemos que hay 3 niveles de gobierno: los gobiernos locales, los regionales y el gobierno central. Entonces, el ciudadano siempre tiene que estar presente, vigente y ser el centro de cualquier situación. Ahora, ¿qué cosa es lo que puede estar pasando en estos momentos en nuestro país? Tenemos una presidenta que tiene un poco más de 17 meses de gestión y no vemos que esté en su gobierno preocupada por tener al ciudadano como eje central. Más bien pareciera ser como que la preocupación que tiene la presidenta de la República es defenderse como si fuese un arquero al que le llegan una serie de pelotas al arco y está tapando las bolas por todos lados, y lo único que quiere es llegar al minuto 90, si es que cabe el símil, es decir, llegar al 2026 a finalizar su mandato. Y eso no es bueno, creo, porque olvida el verdadero destino que tiene que tener su mandato, ¿no? Y las políticas públicas siempre son acciones o decisiones que lo que buscan
poder generar calidad de vida finalmente para el ciudadano, pero para el ciudadano, eso es lo fundamental, no para no para quien está representando al ciudadano. Y también a veces mucha gente se olvida de eso, ¿no? Se cree que la medida es lo que está en la cabeza del gobernante y no lo que son las necesidades que se tienen al frente, ¿no? Y algo que también para mí es muy importante, y lo he visto mucho en el país, y a veces también uno puede caer en esa falta, es que las cosas se tienen que hacer con dos criterios, con eficacia y eficiencia. Hace unos días atrás una persona me decía que no entendía la diferencia entre la eficacia y la eficiencia. Yo le decía que es muy simple, muy sencilla. La eficacia es poder lograr el objetivo que te has trazado y la eficiencia es que lo hagas dentro del presupuesto, dentro de los cánones normales, de los recursos disponibles y hacerlo bien para la gente, para el ciudadano. Y quiero finalizar esta primera reflexión diciendo que cualquiera de estas cosas que uno hace para el ciudadano tiene que hacerse con transparencia, que es otro de los elementos. Y hay un elemento adicional, vamos a decir el cuarto, aparte de estas dos que he mencionado al principio, de eficacia, eficiencia, transparencia, hay un cuarto elemento que también es fundamental, rendir cuentas, la accountability. Es decir, contarle a los ciudadanos qué cosa se ha hecho, por qué se ha hecho y someterse también al escrutinio de los ciudadanos, porque esa es la única manera de poder acrisolar que las cosas estén bien hechas. Y le pongo un poquito de énfasis al tema de la transparencia también de cara a lo que muchos de nuestros países pasan y muchas de nuestras sociedades pasan, que son los actos de corrupción. El mejor antídoto para evitar la corrupción es precisamente la transparencia, ¿no? Si nosotros viviésemos en un mundo totalmente sin paredes, estoy seguro que nos cuidaríamos muchísimo más, seríamos más preocupados por un buen caminar, ¿no? Y esa es parte de la transparencia. Ya, dejo esta reflexión ahí, pero creo que son los elementos fundamentales que nos tocan en todo ámbito de gobierno, digamos, en los tres niveles que tenemos aquí en el Perú. Muchas gracias, Jorge. Creo que sí, pues, o sea, una de las cosas que he leído recientemente en las crónicas políticas y en las noticias diarias, digamos, es un poco las realidades paralelas, ¿no? Acabo de leer con respecto a mi ley, ¿no? Alguien hizo el comentario en el diario El Clarín, eh, digamos, un poco, quizás, Jorge, graficando lo que planteabas, ¿no? Por un lado, la búsqueda de objetivos, ¿no? Es decir, la búsqueda de la eficacia, pero por otro, bueno, medir un poco la temperatura de los stakeholders, ¿no? De los grupos de interés, eh, que haya un grado mínimo de consensos. Ahí quizás, Juan Martín, nos puedes dar una apreciación de esto desde la visión del Río de la Plata. Muchas gracias, Raúl. Eh, sí, sí, coincido con la apreciación, con las apreciaciones que estabas haciendo. Hay realmente como grupos de intereses en pugna. Porque por una parte, en mi país lo que ha sucedido a lo largo de los años es que lo que se denomina, o lo que se denomina intra-Argentina políticas públicas, en realidad no lo son. Porque son políticas de absolutamente corto plazo, muy cortoplacistas. Se ha visto todo el tiempo esta idea del cortoplacismo y hoy la Argentina sufre las consecuencias de ese cortoplacismo. Y llega un político, no sé si llamarlo político, casi que me sale la palabra personaje, pero no lo digo en forma despectiva, ¿no? Como Javier Milei, que acapara
un poco a la gente que toma conciencia de que realmente lo que se hizo no se hizo pensando en el largo plazo, sino más vale en algo cortoplacista. La Argentina tiene esta característica que nosotros tenemos elecciones cada 2 años y que todas las políticas están pensadas en ser políticas de no más de 2 años porque esto es lo que permite que existan elecciones. Las renovaciones de las cámaras es en cada 2 años y si no las presidencias, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que lleva a la Argentina a tener esta dinámica tan cortoplacista. Y aparece, como decía, un personaje como Milei que plantea una ruptura con todo esto. Y él empieza a plantearse cuestiones más a largo plazo. Pero por supuesto que los apremios son apremios a corto plazo de la gente. La gente no puede decir, bueno, ok, puedo esperar X cantidad de tiempo para comer, ¿no? Entonces aparece un poco el descontento de la sociedad, que se ve bastante. Me causaba gracia el otro día cuando, cuando había hablado contigo que íbamos a hacer esta charla. Justo pasé caminando por los tribunales y vi un cartel de un sindicato y estaba apurado porque tenía que llegar a un lugar y luego volví por el mismo lugar para sacarle la foto al cartel porque el cartel parecía hecho como para esta presentación. No sé si ustedes saben, una de las medidas que está tomando Milei es la reducción de la plantilla de gente que trabaja en el Estado. Y esto era justamente del Sindicato de Trabajadores del Estado y decía, no sobran trabajadores, faltan políticas públicas. Y en un momento dije, bien, esto es un buen puntapié para esta charla, ¿no? Y lo cierto es que sí, coincido. Al principio dije, no, sobran políticas públicas. Pero después lo reflexioné y dije, no, no, no sobran políticas. Faltan realmente políticas públicas. Es decir, faltan pensamiento más a largo plazo, un pensamiento de país a futuro, un pensamiento de propender a cuestiones, y pienso en cuestiones esenciales, ¿no? Como son la educación, por ejemplo, que es algo que es algo de lo que me puede tocar a mí, otro de lo que me puede tocar es la justicia, ¿no? Como política pública. Pero pienso en la educación, pienso en la degradación de la educación. Yo tengo digo, la suerte y la desgracia al mismo tiempo de dar entre las materias que doy materias de alumnos que recién inician. Una de las que doy es Teoría General del Derecho. Y como profesor de Teoría General del Derecho soy un gran sufriente. Cada año sufro más la llegada de los nuevos alumnos porque el deterioro educativo es vertiginoso. Y esto creo que necesitamos poder repensar esto con una idea de futuro en la Argentina. No sé qué es lo que sucede en Perú, me gustaría saberlo. Así tenemos un diálogo. Sí, mira, justamente Macarena, digamos, tiene una, en este momento, ¿qué es lo que percibo, no, Macarena? Tu rol de, digamos, coordinadora y conductora de vínculos en el Parlamento, ¿no? Desde la agencia 50+1, ¿no? ¿Cómo se percibirá en el Parlamento peruano, ¿no? En el Parlamento que tenemos, digamos, de 8% de aprobación, ¿no? Con tantos personajes como ha definido Juan Martín, este, um, ejerciendo la labor de crear leyes, ¿no? ¿Cómo se percibirá, en principio, lo que Jorge decía, ¿no? El pensar en el ciudadano como centro y luego, como dice Juan Martín, la percepción de cuál es la tarea, ¿no? Que tendrían que asumir haciendo políticas públicas, si consideran que las hay suficientes, que hay que cambiar. ¿Cuál podría ser digamos, la corriente o algunas corrientes notorias en el Parlamento, Macarena? Me encanta tu pregunta, Raúl, porque creo que además podemos amarrar cosas que han dicho tanto Juan Martín como Jorge. Este es un tema larguísimo, ¿no? Podríamos hablar horas, así que voy a tratar de ser bien concisa.
Primero, hablando no solo acá del Congreso, sino creo que de nuestras autoridades en general, sí creo que tenemos un tema importante de rendición de cuentas. Es decir, los ciudadanos, muchos de los ciudadanos sentimos que nuestra tarea política se limita y termina a la hora de ir a votar. Y en realidad no es así, no es que nos desentendemos y nuestras autoridades pues se deciden hacer lo que quieren y deciden además eh, hablar a la población cuando ellos quieren. No, en realidad trabajan para nosotros y nos falta un poco llegar a entender eso, ¿no? O sea, uno puede y tiene el derecho de hacerle las preguntas a sus representantes, a los congresistas, digamos. Eh, Nos falta un poco que haya esos mecanismos para que la conexión se sienta un poco más conectada con la política, con los tomadores de decisiones y que sintamos en última instancia que se deben a nosotros, ¿no? Que es la realidad. Después, creo que tenemos un problema de talento, eh, para, para decirlo de alguna manera. Es multifacético, pero al final lo que tenemos es, sí, tenemos muchas autoridades cuyo perfil pues no es idóneo y no es ideal y no es el perfil que la mayoría de nosotros quisiéramos tener tomando las decisiones importantes, ¿no? Porque al final los tomadores de decisiones son los responsables de que el poder, el dinero se canalice hacia los fines correctos y eso no siempre termina pasando. Y después hay un tema que ya para entrar a lo de política pública, claro, tenemos el eterno debate de policy versus politics, ¿no? Eh, Acá, o sea, y con lo importante que es la política pública, yo diría incluso, no solo que faltan políticas públicas, como decía Juan Martín, sino, sí, faltan políticas públicas de largo plazo, pero falta también la socialización, el debate, el hábito de conversar sobre política pública. Nos quedamos en la capa más superficial, que tiende a ser que es la política, ¿no? Las pugnas de poderes, que además acá y en muchos países de América Latina tienden a ser muy movidas, o sea, siempre hay movimiento político, no nos caracterizamos por la estabilidad, pero aún así el debate no suele ir más allá, claro, porque, digamos, vende más saber cómo, digamos, qué está tramando, qué están tramando los políticos o quién se está peleando con quién, eh, que entender muy bien cuál es el plan de reforestación para la región San Martín, digamos, que son cosas igual de importantes, ¿no? O sea, yo creo que los peruanos, por ejemplo, sabemos que tenemos problemas de anemia, sí, sabemos que hay un problema de anemia, sabemos que tenemos ciertos problemas, pero yo creo que pocos de nosotros sabemos cuáles son las políticas públicas que existen o que se están creando y digamos, que están en funcionamiento para abordar esos grandes problemas. Entonces, creo que eso también es un tema y al final digamos, todo termina actuando en conjunto, ¿no? Y nos lleva a la situación en la que estamos hoy día, eh, que es una insatisfacción absoluta por la mayoría de nuestras autoridades. Claro, un 5% la presidenta, un 8% me parece el Congreso. Y ya para responder directamente a tu pregunta, ¿qué es lo que se percibe dentro del Congreso? Bueno, el Congreso como institución. Y yo creo que siempre hay grupos de congresistas, ¿no? Se tiene que generalizar. Eh, eh, Siempre hay un grupo de congresistas que, que sí cree que genuinamente que está haciendo lo mejor para los ciudadanos. Hay otro grupo de congresistas, yo creo que no, ni siquiera se le cruza por la cabeza. Y hay un pequeño grupo de congresistas que quizás sí trata de hacerlo. eh, el resultado, evidentemente, pues es, la mayoría manda. Creo que ahorita nosotros nos damos cuenta, sobre todo cuando tienes un congreso como el que tenemos ahorita, que es una circunstancia muy particular, es decir, un congreso percibido como más poderoso que el ejecutivo. Entonces, un congreso que por lo tanto puede hacer muchas cosas que en otras ocasiones hubieran ameritado, pues, ya sea eh, una escalada en la tensión entre poderes, ¿no?
lo que vemos es que efectivamente se termina legislando mucho, no por completo, pero mucho, em, no por el interés del ciudadano, eh, sino por beneficio propio. Y sí, eso es un gran problema y creo que ahí de nuevo entramos al círculo, ¿no? Eso vuelve al tema de rendición de cuentas. Somos nosotros quienes tendrían que exigirle al Congreso, que son nuestros representantes directos, eh, que tienen que hacer las cosas como, digamos, A, B, C. Tenemos que llevarles nuestras demandas y creo que ahí hay una desconexión, ¿no? No suele ir más allá de las encuestas de opinión. Súper interesante lo que dices, Macarena, en relación a, bueno, por un lado al perfil, ¿no? Eso es algo que, digamos, en los últimos, en la semana anterior, quizás se discutió mucho en el Perú por el desmantelamiento de Servir, ¿no? O, digamos, aquello que podría estar siendo la base de un profesional del servicio público, ¿no? De la gestión pública, pues ha pues, sido puesto en cuestión, ¿no? Entonces, claro, ese dilema entre el interés personal o interés particular y lo que puede ser beneficioso para el común, para el colectivo, ¿no? Y ahí me animo a preguntarle a Jorge un poco en su experiencia en Llorente, ¿no? En su actual experiencia en Llorente y Cuenca, que es sin duda la consultora de asuntos públicos más importante del continente y del habla hispana, ¿no? Una de las más importantes. Entonces, eh, quizás, Jorge, no sé cómo estás viendo el clima también en el sector corporativo, en las instituciones, con respecto voy a animarme a utilizar una expresión, ¿no? A cierto déficit de gobernabilidad o a un marcado déficit de gobernabilidad que el Perú está asumiendo, ¿no? Entonces, no sé, desde tu posición actual en Llorente, ¿cómo está el clima corporativo, ¿no? ¿Cómo están las empresas y cómo los asuntos públicos las están afectando, ¿no? Sí, Raúl, mira, hay eh, dos, eh, dos cosas que quisiera decirte. En definitiva, la política, los temas públicos, están siendo elementos que están generando impactos muy serios, ¿no? Muy serios, y eso se ve ya en la economía del país. Antes nosotros decíamos que la economía y la política corrían por cuerdas separadas. Sin embargo, ahora vemos que estas cuerdas no están separadas y que esto está generando una afectación en la economía con varias cosas, ¿no? Por ejemplo, con normas populistas que se están dando desde el Congreso, y voy a mencionar algunas. La famosa ley de los retiros de las AFPs, de poder retirar hasta 4 unidades impositivas tributarias, 20.600 soles, y el día de mañana se va a ver el tema de la reforma de las AFPs en el Pleno. Hay todo un tema que tiene que ver con ese hambre de populismo de los congresistas, porque es impresionante, ¿eh? Es apenas sacan una norma de este tipo, cómo comienzan a salir las expresiones a través de las redes sociales de que ellos han conseguido tal o cual cosa. O por ejemplo, la norma esta que también ha comenzado ya la vigencia esta semana, de poder retirar la compensación por tiempo de servicios, ¿sí? O sea, poder retirar esta compensación por tiempo de servicios hasta fin de año, y ves congresistas que dicen, lo conseguimos, ahora vas a tener más dinero, vas a poder utilizar tu plata. Pero tanto en el primer caso que menciono como en este segundo, son situaciones que le van a generar un daño a quien retire ese dinero. En el primer caso, una pensión de jubilación para cuando uno sea mayor o más adulto,
cuando necesites precisamente eso, y en el segundo caso cuando uno pierde el trabajo, no tiene trabajo, que tiene que tener un colchón de alguna manera, y se supone que deben ser 3, 4, 5 meses, y a veces son más meses los que una persona necesita para poder conseguir un trabajo. Entonces, todo esto del populismo, del facilismo, de no ver las cosas a largo plazo, sino con una visión cortoplacista, como decía Juan Martín, hace pues que esto afecte la economía, afecte a las empresas, afecte a la sociedad. Como reflexión podemos decir que no será una política pública real algo que no tenga una vocación de duración en el tiempo. Será un chispazo, será una buena iniciativa, pero las políticas públicas tienen que tener esa vocación de ser duraderas en el tiempo y satisfacer necesidades de los ciudadanos. Hemos estado conversando hace un momento de las ponderaciones que hay tanto de la presidenta, que tiene una calificación según la última encuesta del Instituto del IEP, que sale en La la República. República el día domingo, 5%. Y el Parlamento, han sido ustedes más generosos, le han dado 8%, pero tiene 6%. Y eso es ¿por qué? Porque la gente se siente decepcionada. Y las rendiciones de cuentas, y ahí coincido con Macarena, la sociedad debería ser mucho más activa en pedir estas rendiciones de cuentas, pero ni siquiera las autoridades ni siquiera deberían esperar esta situación, sino tomar la iniciativa y ser quienes rindan una contabilidad de lo que se está haciendo o no. Y muchas veces la prensa, que es quien termina tomando el pulso de autoridades, es maltratada con algunos epítetos y cosas que se dicen cuando hay algún político que no quiere que se le escudriñe o que se le pida una rendición de cuentas. Hace unos días atrás veíamos, y esto lo cuento sobre todo para Juan Martín, veíamos un reportaje en uno de los programas dominicales de política de un alcalde de las afueras de Lima, al que un periodista le estaba haciendo una serie de preguntas, y la actitud de este alcalde cambió en el camino. Al principio era muy sonriente, era muy autosuficiente, pero conforme lo fueron poniendo en aprietos con las preguntas, el alcalde se terminó parando y dijo que se retiraba de la entrevista. Entonces, hay poca sensibilidad o poco compromiso también para rendir cuentas. Y vuelvo a repetir, o sea, la rendición de cuentas es una manera de ser transparentes también, y la transparencia como concepto general es una manera importante para no caer en situaciones de corrupción. Ahora, por ejemplo, el Congreso, aparte de estas dos cosas que he mencionado, de los retiros de las AFPs, de la posibilidad de retirar las CTS, tiene algunas otras normas populistas que a veces ni siquiera los propios congresistas se dan cuenta de lo que están haciendo. Y voy a poner un ejemplo de una de las normas con las que no se han dado cuenta del daño que están haciendo. En el Congreso, en el año 2021, si mal no recuerdo, se dio una norma que establecía topes a las tasas de interés. Entonces, no se podía cobrar más de una determinada cantidad de dinero. Por supuesto que los congresistas salieron orgullosos a decir: miren, ciudadanos, lo que estoy haciendo por ustedes, que los bancos usureros no te van a poder cobrar más topes, más intereses, porque hay un tope. Pero lo que no se dieron cuenta es que a aquellas personas que normalmente van a los bancos a pedir un crédito son pequeñas y medianas empresas, o empresas que necesitan que se haga una calificación más fina y más profunda, y por ende la generación de ese crédito tiene un costo mayor, y por ende debería a su vez tener una tasa también mayor. Entonces, al no poderse cubrir esa tasa mayor, simple y llanamente a estas pequeñas y medianas empresas no se le han entregado más préstamos y han salido del sistema.
Y entonces están empujando esto a una situación de informalidad. Ya tenemos una sociedad muy informal en el Perú y esto va a empujar todavía a más informalidad. Y eso es porque simple y llanamente no se ha hecho un análisis real de la importancia o de los beneficios de la norma y simplemente se legisla de una manera populista. Voy a poner un proyecto también sobre la mesa que se está discutiendo en estos días y probablemente en las próximas sesiones del Pleno pueda terminar siendo una ley. Algo que no nos gusta a nosotros, cuando nos llaman por teléfono y nos ofrecen de repente un nuevo crédito, un nuevo teléfono, y a veces esto es una avalancha de llamadas y esto se convierte en una suerte de llamadas spam. No nos gusta. Y esto hay que regularlo, sí, pero hay que regularlo bien. Porque si se regula con ese criterio populista, probablemente muchas personas pierdan sus trabajos. Yo estaba haciendo un análisis hace unos días atrás y veía que hay como 50.000 personas que podrían perder el trabajo aquí en el Perú, que están en lo que se denominan los call centers, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos y creo que lo que menos tienen ahora nuestros padres de la patria es ese cuidado precisamente, ¿no? Y también coincido con Macarena que quien está gobernando el país no es el ejecutivo, es el legislativo, que es el que está poniendo la agenda y es quien está haciendo, digamos, marcando la senda por donde está discurriendo el país en estos momentos. Y el Ejecutivo ha hecho una suerte de pacto de supervivencia para poder llegar al minuto 90 en este partido. El minuto 90 es el año 2026, ¿no? Entonces, han hecho un pacto con los congresistas para que no haya ningún problema. Fíjense las tres solicitudes de vacancia que se vieron el día 17 de este mes. Muy rápidamente las vieron, las revisaron y no se dieron a los votos. ¿Por qué? Porque al Congreso no le interesa ahora una situación de vacancia de la presidenta, ni una renuncia, ni tampoco, y esto de repente es un tema que me voy adelantando, creo que cuando se procese el tema de la denuncia constitucional que ha planteado ayer el fiscal de la Nación, eso probablemente termine siendo archivado muy rápidamente o suspendido en el tiempo, aduciendo que el artículo 117 de la Constitución establece que solamente se pueden juzgar por 4 delitos y no por otras cosas como las que ha imputado el fiscal, ¿no? Entonces, otra vez volvemos al tema del compromiso, de la verdadera visión a largo plazo y no una situación cortoplacista de un aplauso o de la búsqueda de una reelección. Yo no estoy en desacuerdo con las reelecciones, pero sí estoy en desacuerdo con aquellas reelecciones hechas a la medida o normas para reelegirse a la medida como pueden haberse dado las últimas normas en el Congreso también, ¿no? Raúl, si me permite, me Sí, por gustaría favor, hablar un claro, tema que claro. tocaron tanto Jorge como Macarena, que es el tema del control, que me parece un tema relevante, sobre todo desde mi área de conocimiento, que son los 31 años que pasé en el Poder Judicial. Antes quisiera hacerle a Jorge un comentario respecto de esto de las llamadas. En Argentina, hace unos años, establecieron un sistema de no llames, se llamaba así. El sistema de no llames era un sistema en el cual debías inscribirte en un registro para que no te llamen, y luego el Estado te hacía 3 llamados. Y si en uno de esos 3 llamados para preguntarte, ¿es cierto que no quieres que te vuelvan a llamar? Y si en uno de esos 3 llamados no contestabas, se cortaba y tenías que empezar otra vez de cero todo el proceso para que dejaran de llamarte. La verdad que fue demasiado gravoso. En Argentina no sé si hay alguien que se haya quedado sin trabajo porque te llamaban cualquier día y a cualquier hora, con lo cual era inevitable que te ibas a perder alguno de esos 3 llamados para rectificar para ratificar que no querías que te vuelvan a llamar. Quizá un sistema un poco más dinámico sería bueno. Y quería hablar de esto del control porque
Yo pasé 31 años en el Poder Judicial, no hace aún 90 días que estoy fuera del Poder Judicial, y hoy a la distancia puedo empezar a tomar conciencia de algunas cosas interesantes acerca sobre todo de lo que tiene que ver con el sistema de control y con la mirada que puede tener el público sobre el Poder Judicial. Porque el Poder Judicial es como un ambiente oscurantista para aquel que no está dentro. Quien no está dentro del Poder Judicial desconoce lo que sucede, desconoce cuáles son las motivaciones que llevan a las decisiones, desconoce cuáles son los mecanismos para acceder a los cargos, desconoce cuáles son los mecanismos de control. Y esto creo que es muy perjudicial, sobre todo para la imagen del Poder Judicial. Sí, creo que si nosotros queremos tener un Poder Judicial que es muy importante para mí, ¿no? En el cual la gente confíe en las decisiones. Esta idea del oscurantismo debe desaparecer. Entonces, una de las políticas públicas, creo yo, importantes, si queremos tener un país ordenado, es tener una mayor transparencia, no solo en el sistema de elección de los magistrados, sino en los mecanismos de control. Y para eso tomo el ejemplo de una de las provincias. Argentina es un país federal, no sé si ustedes lo saben, es un país federal que está dividido en provincias. Cada provincia tiene su constitución, sus órganos de poder y tiene sus diseños en cuanto al poder judicial y a los órganos y a la forma de designación de los jueces. Y tengo la suerte de ser miembro académico del Consejo de la Magistratura de Chubut, que es una provincia que está al sur del país. Ellos tienen un sistema muy dinámico. El concurso para la designación de jueces comienza el día lunes y concluye el día miércoles. El día miércoles ya todo el mundo sabe quién va a ser el juez. El proceso que hago es envío el examen el lunes mientras yo estoy viajando hacia Chubut, se toma el examen escrito, yo lo recibo esa noche, lo corrijo, hago mi dictamen, al día siguiente a la mañana lo leo y luego el Consejo de la Magistratura emite las ternas. Es decir, un sistema bastante breve. Y eso es bueno eh, porque eso permite menos intervenciones que puedan llegar a venir por afuera. Pero además lo interesante es que en el Consejo de la Magistratura hay participación ciudadana común. Es decir, participan distintas organizaciones. Participa el Poder Judicial, participa el Poder Político, aunque yo siempre me pregunto por qué participa el poder político si en definitiva luego será el que designa. Creo que el poder político debe estar completamente por fuera. Pero bueno, participa el poder judicial, participa el poder político y participan los ciudadanos de a pie. Y hay misma cantidad de representantes de cada uno de los estamentos como de ciudadanos de a pie. Y creo que eso le da mucha transparencia. Le da mucha transparencia. Los ciudadanos de a pie participan en la selección, en la designación y también en los mecanismos de control del Poder Judicial. Son electos por la gente, es decir, cada uno de los estamentos elige sus propios representantes en el Consejo de la Magistratura y son absolutamente apartidarios. Y creo que eso es un buen sistema. En lo que sería a nivel federal, nosotros no tenemos participación ciudadana y en el Consejo de Administratura de la provincia de Buenos Aires, que era donde yo trabajaba, tampoco teníamos participación ciudadana. Y los sistemas de control fallan, porque todos sabíamos por rum rum quiénes eran los jueces que tenían alguna suerte no sé cómo llamarlo, de termómetro para la moral un poco trastocado. Y sin embargo, nunca he conocido en los 16 años que estuve en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires que haya pasado algo con esos jueces. Jamás. Con lo cual, creo que el control falla. Y eso me parece que aleja mucho al ciudadano del Poder Judicial. No sé si algo similar sucede en Perú.
Sin duda, ¿no? Me parece, bueno, ahí Macarena y Jorge tendrán muchísimos mejores elementos de análisis, pero creo que eso marca, ¿no? La poca cultura de digamos, de los candados que podamos ponernos entre los comunes, ¿no? De las marcas. Alguna vez un amigo finlandés le hice la pregunta, ¿no? Le dije, ustedes que tienen la fama de ser digamos, el estado, uno de los estados mejor afiatados, ¿no? Le digo, ¿a qué se debe? A una cuestión cultural, formativa, ¿no? No, me dijo, sino que somos desconfiados hasta el fondo. O sea, eh, pro- si bien hay un juego limpio que ponemos por delante, ponemos estaciones de control permanentes porque, bueno, nadie está lejos de, digamos, de caer y de cometer algún error, ¿no? Entonces, quizás una respuesta inicial sea que no basta la buena voluntad, sino también oh, este, estaciones eficientes, ¿no? En Sí, sí, tu... Sí, me eso, parece, Macarena, te iba a ceder la palabra. me parece súper interesante lo que cuentas, Juan Martín, y lo que tú dices también, Raúl, como, claro, la importancia de tener como estaciones de control en todos lados, pero no solamente eso, sino asegurar, o sea, yo creo que acá también hay un tema que es cómo aseguras que los mecanismos que existen para el control no se distorsionen en sí mismos por la gente que está ahí. O sea, yo no creo que los peruanos sean confiados. Yo creo que al contrario, creo que somos muy desconfiados, o sea, y creo que de frente no asumimos lo mejor de nuestras autoridades desde el principio. Y lamentablemente la mayoría de las veces el tiempo termina probando digamos, estuvimos bien en no confiar, ¿no? Lamentablemente. Pero claro, tienes, digamos, los mecanismos de control y luego cómo aseguras que la intangibilidad de esos mecanismos, cómo aseguras que efectivamente funcionen, porque al final esos mecanismos van a estar siempre a cargo de un ser humano, ¿no? Y el ser humano, sobre todo en el contexto en el que estamos ahorita, en donde, claro, cada vez sienten que la rendición de cuentas es menos importante. Lo que decía Jorge hace un rato es muy verdad. Ahorita estamos en un contexto muy enrarecido en el que el Congreso no tiene, a, no hay nadie que le diga que no al Congreso en este momento. Y eso es, digamos, puede ser bien peligroso y es una situación muy compleja porque por un lado, claro, el objetivo del gobierno de Boluarte es llegar al 26. Por ese mismo lado, nosotros tenemos que pensar racionalmente y decir, ok, es lo que corresponde, digamos, es la sucesión constitucional eh, y la institucionalidad en el Perú ya está demasiado herida como para, digamos, como para pensar que no deba ser así, ¿no? Ya en estos, digamos, en este periodo ya hubo un cambio de presidente, imagínense otro. Por otro lado, también pensamos oigan, en realidad, miren el daño que le está haciendo al país esta situación, ¿no? Un ejecutivo tan débil, porque verdaderamente es muy débil, que no puede jugar a la par que el Congreso, sino que solamente puede decirle sí, ok, ok, eh, que ya no tiene nada que perder, porque digamos, como ejemplo, ¿no? El ministro de Economía hace unos días le dijo unos comentarios al presidente del Banco Central de Reserva, que es la figura de la institucionalidad en el país, ¿no? Y le habló de una forma, a ver, no llegaría a decir que malcriada, pero creo que ningún ministro de Economía ni los de Castillo, nadie le había hablado así, ¿no? Eh, Quizás en otro contexto eso hubiera meritado un cambio de ministro y ese mismo cambio hubiera significado, digamos, una aprobación de 2 o 3% más para el gobierno, ¿no? Como ese tipo de cálculos ya nos escapan porque estamos hablando de 5%,
ya no hay mucho que perder, ¿no? Entonces se toman este tipo de decisiones sin tomar en cuenta y casi que parece que no importara cuál va a ser la percepción, porque ¿qué más se va a perder de ambos lados, ¿no? También por parte del Congreso. Y creo que eso también nos lleva a, no sé si se han dado cuenta, al menos acá los que están en Perú, no sé si se han dado cuenta, pero verdaderamente, ¿cómo estamos hablando de las elecciones del 2026? O sea, es como si ya queremos que lleguen. Entonces estamos pensando, ¿quién va a candidatear? Faltan 2 años. Normalmente 2 años antes de las elecciones todavía no estamos en modo elecciones, pero ahorita casi que estamos en modo elecciones porque queremos llegar ahí nosotros también, no es natural, digamos, queremos pensar, ok, ¿qué va a venir? Y ojalá que sea mejor. Sí, es como bien dices, ¿no? Es un clima donde la política se personaliza, ¿no? Mucho, porque ya las formas del sistema probablemente no son simulacros, ¿no? No sé, ahí me animo a hacerles la última consulta, ¿no? Un poco ya en el balance del cierre de esta conversación, eh, con respecto al armazón institucional, ¿no? Mucho de las ideas centrales en la gestión pública es la capacidad que puede haber en los agentes o en los actores de construir institucionalidad, ¿no? De diseñar instituciones, ¿no? Hay una tensión entre los ingenieros sociales, entre los que están a favor de la ingeniería social, digamos, eh, más, si quieren, de centro, ¿no? Más planificadores, ¿no? Cepalianos de corazón, qué sé yo, frente a una visión un poco más abierta, ¿no? Donde las instituciones en general, más allá de, digamos, de asegurar algunas cosas básicas, o seguridad, no tendrían que influir más, ¿no? Entonces, mi pregunta un poco a modo de balance es, ¿necesitamos diseñadores institucionales? ¿Necesitamos ingenieros sociales en países como los nuestros? Jorge tiene una maestría, ¿no? En eh, si no me equivoco, es en geografía o geopolítica, ¿no? Gestión ambiental y planificación. Planificación, exacto, ¿no? Entonces, bueno, esa visión de la ciencia política, de la de la gestión pública, ¿se mantiene o más bien hoy, digamos, de cara a fenómenos como Trump, como Milley, ¿no? Podemos pensar más bien en menos Estado y que los agentes se arreglen en el camino, ¿no? ¿Qué piensa Jorge? A ver, aquí hay varios temas que has tocado tú, Raúl, bien interesantes, ¿no? Pero antes de entrar a ello, intentar dar algunos comentarios sobre ello, Juan Martín hablaba de los mecanismos de control, ¿no? Y acá nosotros tenemos un mecanismo de control para jueces y fiscales, que es la Junta Nacional de Justicia, que ha pasado por otros nombres, Consejo Nacional de la Magistratura, etcétera, pero también es una institución que está ciertamente cuestionada. Entonces, lo que creo debería de buscarse es que haya un fortalecimiento de las instituciones, sin duda. Y ese fortalecimiento tendría que pasar por temas de rendición de cuentas, ¿no? Parece ya una suerte de letanía lo que estamos diciendo, pero la misma Junta Nacional de Justicia le falta más transparencia, más contabilidad para los ciudadanos, y creo que eso la fortalecería y fortalecería cualquier institución. ¿Qué cosa necesitamos? ¿No? ¿Qué necesitamos como país? Es un tema bien complicado porque
creo sinceramente que cualquier cosa puede pasar en el Perú. Hace unos días veía unos cuadros que algunas personas habían generado, algunas personas que son bastante más profundos en sus análisis que lo que puede ser uno, y veía que esto era como una suerte de sombrero mexicano, donde la parte del centro, estaban haciendo un análisis entre la izquierda, el centro y la derecha, para ponerla en simple. Y la parte central era un pico bastante agudo, estamos hablando de algunos años atrás, pero que en la última década este pico agudo se ha ido hacia los costados, hacia la izquierda y hacia la derecha. Y hay una medición de cómo se sienten esas personas que han migrado hacia la izquierda y hacia la derecha. Y entonces descubren, las personas que han hecho estas evaluaciones, que hay muchísima decepción y que están esperando cualquier respuesta antisistema de izquierda o de derecha. Y quizá eso también explica estos fenómenos disruptivos de lo que se puede entender un anarcocapitalista como es Milei, ¿no? Una situación donde la gente termina votando por una persona que no tiene una trayectoria política larga, sino más bien corta y disruptiva y que genera algún tipo de esperanza. Así como sale Milei, también estuvo Trump, o pueden haber otros ejemplos que podríamos poner, pero pueden ser tanto de derecha como de izquierda. Y eso es un tema que en el país puede suceder. Y hay encuestas que dicen o que expresan que el ciudadano lo que está buscando es alguien disruptivo y que tenga la fortaleza que no ven en las instituciones en estos minutos. Entonces, cualquiera que ofrezca algo en esa línea podría terminar siendo el próximo mandatario, pero y más aún teniendo en cuenta que tenemos una pluralidad o potenciales partidos que puedan estar disputando la presidencia. Hace unos días atrás leía en el diario El Comercio que habían 140 agrupaciones que habían inscrito sus nombres, de las cuales 98 ya habían pasado este primer paso, o sea, tenían el primer paso aprobado. Hay una serie de pasos para que el partido pueda ser registrado. Entonces, se decía que iban a quedar hábiles alrededor de 40 y tantos partidos para poder competir en las elecciones del 2026 a las que ha hecho alusión Macarena. Entonces, imaginémonos, ya no son los 27 que hay al día de hoy, o 27, 28, no sé cuántos hay alrededor de ese número, sino que sean 44, 45 o 50 partidos que entren a disputar las elecciones. Es una locura, porque eso va a traer que cualquier porcentaje, por poco que sea, pero que sea un poquito más elevado que los otros, pueda estar disputando el paso a una segunda vuelta, ¿no? Al balotaje, como le llaman en Argentina. Entonces, es complicadísimo esto. Y lo que hay que hacer es, yo sí creo, verdaderamente trabajar una reforma institucional, pero no como las que se han venido haciendo o como los intentos que se han desarrollado, sino una verdadera reforma del Estado, ¿no? Para poder elegir a mejores cuadros, mejores ciudadanos, que hayan temas de reelección, por ejemplo, también, para que el ciudadano premie a aquel que puede efectivamente haber hecho una buena performance, que haya en el Congreso renovaciones, no sé si por tercios o algún tipo de renovaciones, que también son saludables, porque el ciudadano puede terminar diciendo, esta persona, esta autoridad no me representó, no hizo bien su trabajo, y se le cambia, ¿no? Y así, como esto, varias otras cosas más. Hay una serie de instituciones que han estudiado esto y que han presentado sus recetas, pero lamentablemente, ¿quiénes son los que canalizarían eso? Los propios congresistas.
y ellos están pensando en cosas para ellos nuevas. Termino con una última reflexión. Tengo que confesar que yo no sabía que cuando los congresistas están en semana de representación, no solamente se quedan en su lugar del cual han recibido los votos, sino que también se están yendo a otros lugares más allá de ese espacio territorial. Por ejemplo, un congresista de Lima o una congresista de Lima que viaja a Puno o a Piura o a la Amazonía para ser parte de su semana de representación, cuando sus votos son de Lima. ¿Qué hace un congresista en Puno haciendo 2 días de semana de representación? Bueno, son normas que ellos mismos se han construido para poder hacer proselitismo, no representación, en aras a tener algún tipo de vigencia política más adelante. Entonces, ese tipo de distorsiones habría que buscar de corregirlas. Gracias. Juan Martín. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer, y lo primero que hay que hacer, es inscribirse en la maestría en gestión pública. ¿Eh? Que ofrece la científica. Porque, bueno, me has presentado como docente de la Universidad de Palermo, pero también soy docente de la científica. Por eso aprovecho, y además también de la maestría. Así que aprovecho para hacer un poco de propaganda. Eh, Chiste aparte, bueno, pero no tan chiste. Es cierto mucho de lo que dice Jorge. Eh, es como que creo que lo que sucede, mucho de lo que sucede, y que es lo que yo percibo, ¿no? Es que hablamos en general del poder público, lo digo poder público por hablar de los tres poderes, del Estado y de toda la gente que trabaja. Esta idea del oscurantismo que planteaba, creo que es lo que lleva a los ciudadanos a pensar: yo jamás poder acceder a un lugar así. Y me parece que un poco lo importante es empezar a cambiar las cosas para que el ciudadano pueda acceder. Hay muchas formas de lograr algo de lo que dijo Macarena en su primera intervención, que me pareció brillante, que tiene que ver con la mejora de la calidad de aquellos que intervienen digamos, en las autoridades públicas. Y creo que es bueno dotar de mecanismos idóneos para generar una mejor calidad. Nosotros en Argentina, una de las cuestiones que siempre se viene discutiendo desde hace años es que por qué sucede en el Congreso que cada uno de los diputados o de los senadores tiene 30, 20, 30 asistentes. Es absolutamente disparatado pensar en alguien que necesite 30 asistentes. Y yo siempre pensé que esto se podía solucionar fácilmente porque cada diputado, cada senador debiera poder designar solo un asistente pago por el pueblo y el resto que se pague cada uno. Si quiere tener 30, que lo pague de su bolsillo, no hay inconveniente. Pero que luego debiera tener asistentes por cada comisión temática. No sé si ustedes tienen la división en comisiones temáticas de trabajo. Ujú. Que en las comisiones temáticas. Pero no son 30, no son 30. No, claro, no, por supuesto. Yo lo que siempre pienso es que debiera haber en las comisiones temáticas un idóneo. Cuando digo idóneo, es una persona que tenga conocimiento de la materia y que sea designado por concurso, que no tenga que ver con la política y que haya uno de esos por cada miembro por cada diputado o senador miembro de esa comisión. Y que sea apolítico, ¿no? Que trabaje con el diputado o con el senador que le toque. Eso sería creo que una buena forma de dar una señal a la población que primero que cualquier persona idónea puede tener acceso a un cargo público y desempeñar un cargo importante
porque el trabajo en comisión es realmente importante, pero además que le están pagando sueldo a los mejores. Y eso también creo que es bueno, ¿no? Esta idea de no ver, como también creo que fue Jorge al principio que dijo, ahora me parece que fue Macarena, lo único que importa son los escándalos, y no las cosas realmente importantes. Entonces, creo que es un poco importante empezar a pensar en primero, cómo acercar los poderes públicos al ciudadano y bueno, también como lo dije anteriormente, establecer esquemas de control idóneos. Gracias, Macarena, quien también va a ser profesora en la maestría. Así que, Así que sí, yo apoyo la moción de Juan Martín que se inscriban en la maestría. Yo quería terminar brevemente diciendo un par de cosas. Bueno, primero que, nada, gracias por la invitación, Raúl. Creo que estos espacios son demasiado importantes, simplemente para conversar. Es algo que se ha perdido hoy en día, ¿no? Como dialogar, llegar a consensos. Eso es política. Pero bueno, quería terminar diciendo dos cosas. Primero, aprovechando que hablamos del Congreso y que Jorge mencionó el tema de la función de representación, y es algo en lo que yo pienso muchísimo porque una semana al mes es bastante, ¿no? Una semana al mes los congresistas se van o a su región, a la región por la que fueron elegidos, o claro, también tienen la opción de irse como si es de Lima a otras regiones, ¿no? Y la función de representación, que son tres, ¿no? Legislar, representar y fiscalizar. La función de representación no está bien planteada, en mi opinión. ¿A qué me refiero? Se podría cuantificar más, o sea, no sabemos, no tenemos mucha claridad de qué hacen los congresistas cuando se van de semana de representación, más allá del informe que ellos entregan, que es como, fui a visitar el colegio tal, fui a visitar, me reuní con esta asociación, pero digamos, no existen como objetivos, no hay indicadores de desempeño, entonces es muy gaseoso, o sea, nosotros no sabemos qué hacen los congresistas, o sea, cuando se van de representación y qué clase de seguimiento además le hacen esas reuniones, pues solo para la foto. Para mí eso es muy importante, digamos, aterrizar, que además se puede hacer, ¿no? Aterrizar la función de representación del Congreso, que además es muy importante. Y lo otro que quería decir es que ya como para terminar esta discusión de política pública, yo creo que acá quien sea que haya trabajado en política pública o incluso, no sé, como Jorge, que ha estado como en cargos políticos siendo gestores públicos, van a saber, y para mí esto es lo más importante, ¿no? Que quien sea que esté a cargo y que decida implementar una política pública de largo aliento, porque efectivamente para hacer política pública tiene que ser de largo plazo, de ninguna manera va a ser quien coseche los resultados de eso que implementó. Porque por la misma definición de política pública de largo plazo, entonces hay una necesidad de dejar ir como esa parte humana que todos tenemos de querer el reconocimiento. Es necesario que nos demos cuenta que para que algo funcione, sí, puede ser que tú lo implementaste y que la persona que esté ahí en 20 años sea quien termine, digamos, cosechando esos resultados y está bien, digamos, eso así tiene que ser. Creo que tenemos que hacer pases con esa realidad y aceptarlo, porque esta mentalidad cortoplacista de buscar réditos, digamos, a los 2 años de haber entrado en funciones, no nos lleva a nada. Tenemos que cultivar la paciencia. bueno, muchas gracias. Me has hecho acordar en mi breve paso por el Estado, en algún par de ministerios, que la palabra clave era quick wins. Todos querían quick wins. No sé si Jorge o Juan Martín lo han escuchado, pero me tocó estar en el gobierno de Kuczynski y recuerdo que esa era la impronta, ¿no? Necesitamos quick wins para mostrar que estamos, ¿no? Un poco y claro, en algún momento la gestión pública empezaba a encaramarse
hacia convertirse en oficinas de marketing, ¿no? Y de hecho, tiene que haberlo, o sea, sin duda, porque tienes que comunicar las cosas, pero quizás sea cuestión de encontrar el justo balance ahí, ¿no? En ambas cosas. Sí, mira, brevísimo nomás, Raúl. Yo creo que las victorias tempranas, como las llamaba Uribe, lo escuché a él algunas decir así, o estos quick wins, que se lo escuché también a Kuczynski, más de una oportunidad, no son malas per se. El problema es si te quedas en eso nada más. Cuando tú asumes una responsabilidad, y ahí viene el dicho que dice, escobita nueva barre bien, tu primer mensaje al ciudadano de que estás trabajando o que vea alguna diferencia, creo que es bueno. Esa es una victoria temprana. Pero el problema es cuando te quedas en eso, ¿no? Y todo lo quieres hacer así o todo quieres que sea reconocido en ese minuto. Y nada, Macarena ha hecho una cosa que es muy cierta, o sea, uno tiene muchas veces que sembrar y no importa quién coseche, porque quien coseche, si cosecha bien, va a cosechar para el ciudadano, que era lo que estábamos diciendo al principio de esta conversación, ¿no? Ujú. Y hay gente que le encanta poner placas por cualquier cosa, ¿no? Y eso es un tema, una deformación de las autoridades aquí en el Perú, por todos lados. Pero en fin, esas son cosas que habrá que analizarlas de repente en otra conversación. Pero no nos quedemos con lo inmediato, sino pensemos en eso de largo plazo, ¿no? Casi como si tuviésemos una filosofía oriental, que siempre tienen esa tranquilidad para esperar más adelante las cosas. Muy bien, Jorge, buenísimo, buenísima aclaración, o sea, además. Bueno, muchísimas gracias. Esta ha sido una primera oportunidad en la cual nos sentamos a conversar en esta mesa digital, eh, cambiamos ideas y de hecho recuperar este foro, como mencionó Macarena, tan importante de discusión de lo público, asuntos nuestros, asunto de todos, en el marco también de llevarlo a un nivel o a un ámbito de investigación académico que aporte también de forma rigurosa y sistemática al conocimiento del impacto de las políticas en la sociedad, ¿no? Así que muchas gracias, y gracias a Juan Martín en Buenos Aires, que tengas un buen descanso, a Macarena, muchas gracias por las frescas ideas, y Jorge, siempre un gusto, recuerdo con mucho gusto nuestras charlas, probablemente tú no, pero yo sí en el comercio cuando trabajaba ahí y cubríamos algunas cosas de la Municipalidad de Miraflores. Así que muchas gracias y a los asistentes también gracias por acompañarnos y nos veremos en la próxima conversación. Muchísimas gracias. Hasta una próxima. Gracias. Raúl, chao, mucho gusto.